grandemente. Aquí estamos otra vez en tu programa Libertadoras de Generaciones. Y gracias porque siempre me están acompañando. Ya puedo oler hasta el olor del café que sale de sus casas. Aquí estoy y quiero seguir hablando del tema tan importante que habíamos dejado hace unos días atrás, el tema de la depresión, el enemigo silencioso. Les prometí que íbamos a seguir porque en un programa no me dio el tiempo, pero hoy vamos a estar hablando de las soluciones de los médicos, del psiquiatra, pero las soluciones que vienen de parte del Señor. Y que la depresión afecta mucho últimamente a un gran porcentaje a nivel mundial, a siervos de Dios, son gravemente atacados por la depresión. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Podemos ver en este capítulo, el capítulo 19 de Primera de Reyes, vemos a un hombre, como dice la Escritura, semejante a nuestras pasiones, que fue Elías. Elías, si tenemos que hablar de alguien que pasó esta depresión, queda muy reflejado en la vida de Elías. Obviamente hubo hombres y otras mujeres que pasaron por esta circunstancia. Podemos ver también la vida de Jeremías, que tuvo un grado de depresión. Podemos ver incluso al rey Salomón, cuando él dijo ya que estaba cansado de la vida. Podemos ver a Job, que él deseaba también o maldijo el día en que nació por diferentes circunstancias. Hombres que no quedan libres de la depresión. Y acá Elías, un siervo de Dios, un profeta muy reconocido en la Escritura y en la historia de Israel, y para nosotros hoy es una inspiración. Vamos a hablar un poquito de Elías. Elías venía de una gran batalla, Elías venía de una gran victoria. Elías venía de matar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, unos 850 profetas en total que comían en la mesa de Jezabel. Él fue un hombre de valentía, un hombre que confrontó, un profeta que hizo descender el fuego, y que el respaldo de Dios siempre estaba en la vida de Elías. Elías venía de una tremenda victoria, había visto milagros sobrenaturales. Israel había visto al profeta de Dios respaldado por el cielo, pero llegado a un momento, en vez de saborear esa victoria, Elías, en un momento, después de haber hecho prodigios de parte del Señor en su vida, Elías dice que Jezabel, al enterarse de lo que Elías había hecho a sus profetas que comían en su mesa, le mandó un mensajero. Y aquí empieza el tema de la depresión en la vida de Elías. Yo dije en el programa anterior que hay causas que pueden producir en nosotros depresiones, como por ejemplo situaciones que nos echan del trabajo, situaciones de un divorcio, situaciones de un engaño, etcétera, o de decepción. Elías estaba pasando una situación en el cual no se explica, quizás humanamente uno no pueda comprender, pero Elías
cuando vino este mensajero a dar una mala noticia, las emociones de Elías comenzaron a ser muy, pero muy vulnerables. Elías viene y cuando recibe este mensajero y manda el mensaje que Jezabel había dicho, que lo iba a matar, en otras palabras, que lo iba a degollar así como había hecho con los profetas de ella, que así iba a acabar la vida de Elías. Elías dice que huyó porque tenía temor. Ahí vemos varios factores que no me voy ahora a detener específicamente, pero vemos que Elías vino miedo, vino temor, vino un mensajero. Tenemos que tener cuidado qué mensajeros vienen a nuestra vida. Hay mensajeros de parte del diablo que vienen con una noticia y que esa noticia comienzan a tocar nuestras emociones más profundas, como es la depresión, que toca las emociones, toca nuestro afecto. Entonces Elías comenzó a tener un trastorno emocional en su vida. El diablo sabe que hay un propósito en nuestra vida y que a través de nuestras vidas, a través de los ministros del Señor, a través de la iglesia del Señor, Dios comienza a despertar propósitos en medio del pueblo y a tener visión. Si el hombre o la mujer de Dios pierde la visión, se apaga, el pueblo tiende también a apagarse. Entonces, esta es la lucha. Créanme que a nivel mundial, hombres y mujeres, y conocemos incluso casos que ministros han terminado de quitarse la vida a causa de la depresión, de la frustración, del fracaso, y donde el diablo se metió para acortar la vida y el propósito de muchos hombres y mujeres de Dios. Y esto nos tiene que llamar a una alerta grave, porque no solamente hablamos a nivel mundial de una depresión, las personas que están pasando, sino como ministros de Dios estamos siendo atacados en esta área, donde la tristeza, donde el desánimo, donde las ganas de no seguir, de lo que el diablo quiere es quitarnos del propósito. Si no puede robar nuestra alma, si no puede hacer perder nuestra alma, nuestra salvación, va a intentar acortar nuestra vida y perder nuestro propósito. Mucha gente, incluso ministros, porque no nos queda otra, tenemos que estar adelante. Hay personas que predican, que cantan, que sonríen, pero disfrazan su depresión cuando están solas, cuando llega el momento de la soledad. Es cuando muchos hombres y mujeres nos sorprenderíamos de Dios, que están pasando una depresión, pero que muy grave, donde el diablo se ha levantado con fuerza para atacar a la iglesia y para atacar a los siervos del Señor. Elías se encontraba al punto de querer morirse. Elías se encontró en un momento en el cual había perdido la brújula. Él venía de una gran victoria, pero esa victoria no lo llenó. Esa gran victoria no pudo darle la fuerza que necesitaba para que él pueda continuar lo que Dios había dicho sobre la vida de Elías. Llega el momento en el que Elías ya pone excusas a Dios. Cuando vive una depresión, como dije, ponemos excusas. Comenzó a decir, no, yo solo he quedado como profeta de Jehová. Ponía excusas, sentí un celo en mi corazón por la obra de Dios. Y era mentira. Elías no quería reconocer o no quería por alguna razón expresarle a Dios cómo él se sentía. Quizás, como digo, los ministros muchas veces porque somos el ejemplo, porque hay que estar ahí, porque hay que tener fuerza. Muchos ministros hoy incluso lamentablemente, porque duele en el corazón, que muchos incluso se quiten la vida porque no tienen a quién contarlo. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de pedir ayuda, tienen miedo de ser juzgado. Y mientras tiene el miedo, el diablo aprovechó para acabar sus vidas. Es necesario en este tiempo como ministros, y ahora vamos a hablar también de la solución, qué respuesta de parte de Dios hay para nuestra vida. Pero Elías se llegó un momento, no solamente el morirse, sino que llegó el momento en el que se escondió en una cueva. Quería aislarse de todo, quería olvidarse de todo, porque la frustración que él sentía era muy grande. Yo quiero decirte, ministro de Dios, ministra de Dios, si hay tristeza, si hay angustia, si has perdido tu felicidad, si has perdido la visión, si has perdido
perdido el fuego, sientes una tristeza y una angustia metida en tus huesos, en tu alma, quiero decirte que necesitas pedir ayuda. Pide ayuda, no importa lo que puedan pensar, porque muchas veces cuando hay depresión pensamos cosas que no son reales y comenzamos a prejuzgar a la gente pensando de lo que van a decir o pensar de nosotros. Pero si estás en un estado como Elías de depresión, te estás aislando, no sientes ganas de seguir adelante, sientes incluso deseos de morirte, pide ayuda, porque hay que derribar a ese enemigo silencioso que es la depresión, y en el nombre de Jesús hacer que las tinieblas se disipen. Así que quiero decirte, amado y amada del Señor, si estás pasando este momento como Elías, hubo una palabra, hubo una situación que te metió en la cueva, quiero decirte que para Dios hay solución. Y como dijo el rey David, en mi angustia clamé a Jehová y Él me libró de todos mis temores y me sacó del pozo cenagoso. Así Dios hoy hará contigo. Vamos a continuar en el próximo bloque hablando de la respuesta de Dios. Cómo salir, cómo vencer la depresión y el desánimo. Quédate aquí en tu canal Osana Visión, porque seguimos en tu programa Libertadoras de Generaciones. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con la parte 2 del tema, la depresión, un enemigo silencioso. Y estaba hablando en el bloque anterior sobre que estamos siendo muy atacados los ministros del Señor con el tema de la depresión. No es solamente una enfermedad como dicen los médicos o como dice la salud mundial, sino que también es un tema espiritual, donde las tinieblas aprovechan a trabajar para quitar propósito, incluso nuestra vida. ¿Cuáles son las soluciones que vamos a ir hablando? Voy a decir primeramente qué dice el psicólogo. El psicólogo lo que te dice cuando tienes depresión es que te tomes una pastilla para que te olvides. Dios les bendiga de los problemas por un tiempo temporal, y más donde estás durmiendo, porque las pastillas te hacen dormir, te hacen sentir como drogado para que no seas consciente de lo que te está sucediendo. Los psiquiatras que te dicen que bueno, te ayudan a vivir con el problema, te ayudan a vivir con la depresión, con palabras, con pastillas, con algún que otra actividad, pero te ayudan a vivir con esa depresión. No hay pastilla, no hay psiquiatra, no hay psicólogo que pueda sacarte de la depresión si no es por la palabra y la mano de Dios. Humanamente eso es lo que dicen, pero realmente nadie te puede sacar de la depresión, porque acordémonos que los médicos pueden llegar a trabajar, o el psicólogo, en el área humana, pero en el área espiritual Dios es el que trabaja. Y en el nombre de Jesús toda depresión se quebranta en nuestra vida. Pero vamos a ir ahora terminando con la solución que Dios nos da, y vemos y encontramos en la Escritura. Dice la Escritura en el versículo 9, dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Número 1, la solución que yo veo cuando pasamos la depresión, Dios mismo saldrá a buscarnos. En otras palabras, no te alejes de la intimidad y de la oración. Cuando hay depresión, y como ministros y como pueblo de Dios, no vamos a querer orar. Vemos a Elías, que no fue Elías quien buscó a Dios, se había aislado no solamente de la gente, no solamente de los profetas que podría haber en aquel tiempo, sino que incluso se había aislado
llamado de Dios, porque Dios sale a buscar a Elías. Yo quiero decirte que para la depresión no solamente es el que uno tiene que tener la actitud de que uno tiene que salir como recomiendan los médicos, hacer lo que no quieras hacer. Eso sí, es correcto, es parte y estamos de acuerdo. Pero quiero decirte, no te alejes de la oración, aunque no sientas ganas, aunque no te salgan palabras, pero tienes que estar en la presencia de Dios, aunque sea llorando, aunque sea en el silencio, aunque sea tu corazón hablando. El peor error que podemos cometer es alejarnos de la comunión con Dios, porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Aprovecha nuestro estado vulnerable para trabajar en medio de nuestras vidas. Entonces no te alejes de la oración, aunque no quieras, aunque no quieras, pídele a alguien, busca ayuda, que alguien ore por ti, que aunque no quieras abrir tu corazón a las personas, pero abre tu corazón al Señor. Elías se había desconectado de esa comunión. Dios viene a buscar a Elías. Es vital que cuando sientas la depresión, aunque no tengas ganas, aunque no se muevan tus labios, pero que tu corazón esté en la comunión de Dios. Aunque llores, pero no te alejes de la oración. La oración es vital. El diablo sabe que si nos alejamos de la oración, nos ponemos más débiles y somos vulnerables en esa área. Es donde el diablo puede trabajar silenciosamente y con más fuerza. Entonces, para vencer la depresión, para vencer el desánimo, número 1, no te alejes de la oración. No puedes orar solo, pídele a alguien que ore por ti. Pídele a alguien, pero está en la presencia de Dios. No desconectes la oración, porque ahí es donde el enemigo vendrá con más fuerza. Lo segundo que veo, la respuesta de Dios a Elías, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Qué era lo que lo había metido a Elías en la cueva? Una palabra del infierno, una palabra de Jezabel a través del mensajero. Esa palabra removió a Elías los sentimientos y trajo sobre él esa angustia, esa tristeza, ese espíritu de depresión, porque es un espíritu de depresión, aunque se lo llame de enfermedad, aunque se lo llame de diversas formas, es un espíritu de depresión enviado de las tinieblas para acabar con nuestra vida y nuestro propósito. Entonces, número 2, la palabra de Dios te sacará de la cueva. Una palabra metió a Elías. A mí no me importa qué palabra el infierno te haya dicho. Hay una palabra mayor sobre la palabra de maldición. La bendición de Dios sobre tu vida es mayor que toda maldición que el diablo te quiera lanzar, que toda maldición que los brujos quieran decirte. Hay una palabra que rompe toda maldición y que desautoriza toda palabra en el mundo espiritual, y es la palabra de Dios. Una palabra metió a Elías a la cueva, lo metió a la depresión, pero la misma arma que el diablo quiso usar con Elías para destruirlo fue el arma que Dios usó para sacar a Elías. Dice en el versículo 9 del capítulo 19 de Primera de Reyes: y vino a mí palabra de Jehová. Primero el Señor le había mandado el ángel, pero en el segundo el Señor le habla. Yo quiero decirte que la palabra de Dios te va a sacar de la depresión. La palabra de Dios te va a sacar del desánimo. Cada día quizás hay que pelear con el desánimo. Cada día vamos a tener que batallar con esos gigantes del desánimo y la depresión. Pero mientras haya palabra de Dios en tu vida, no vas a permanecer en la cueva para siempre. Mientras haya palabra. ¿Qué quiere decir, pastora, con esto? Recuerda la palabra, memoriza la palabra, relata la palabra, di la palabra de Dios. Cuando estás sintiendo depresión, desánimo, ¿qué es lo que te va a fortalecer? Como dijo el rey David: para mí es delicia la palabra de Jehová, para mí es delicia a mi alma, es como miel a mis labios la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que todo el infierno junto, que toda depresión. Si estás viviendo depresión,
depresión en el nombre de Jesús. Yo suelto la palabra de vida, suelto la palabra que rompe las cadenas, suelto la palabra de vida que ha traído muerte en tu corazón, en tus emociones, en tu sueño. En el nombre de Jesús cancelo por la palabra de Dios que viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, la palabra del Señor. Levántate aunque no tengas ganas, lee la palabra aunque no la sientas, oblígate a leer la palabra porque la palabra tiene vida y la palabra de Dios es la que te va a sacar de la tristeza, de la angustia, de la depresión, del desánimo. La palabra del Señor dice que aunque nosotros no tengamos fuerza, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. Pelearán contra mí, mas a mí no me vencerán. Caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. La palabra, cuando tú dices la palabra es la que te va a sostener. A Elías no lo sacó otro profeta de la cueva, no lo sacó otro ungido, no lo sacó la compañía de profetas, no. A Elías lo que lo sacó de la cueva fue la palabra de Dios, la palabra que te sustenta. Es verdad, tendremos que pelear con esos enemigos, ministros del Señor que están pasando por esta depresión, por esa cueva. Yo quiero decirte que en tu cueva llega la palabra de Dios, donde Dios te va a sacar y la palabra de Dios te hará libre. En el nombre poderoso de Jesús, no hay maldición ni palabra que pueda arrebatar tu alma, ni ponerte bajo cautividad. Y si hay alguien que está en cautividad en el alma, en los pensamientos, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Y hoy todo enemigo, toda opresión, todo desánimo, fuera. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios, aunque no quieras, oblígate, aunque no tengas fuerza, aunque sea ponte la Biblia en audio, pero escucha palabra de Dios. Lo que te va a levantar es la palabra de Dios. No dejes que el diablo te intimide, no permitas, vuélvete por tu camino, vuelve a ilusionarte, pídele al Espíritu Santo que vuelva a avivar, que vuelva el Espíritu de vida sobre ti. Vuélvete por tu camino, vuelve a retomar lo que has dejado, vuelve a retomar tu destino y tu propósito en Dios. Dios le dice, vuélvete por tu camino y en el camino encontrarás a gente. Yo quiero decirte que así como el diablo te quiso meter en la depresión y aislarte, entonces Dios te dice, vuélvete por tu camino y encontrarás, le dice, a Jehú, encontrarás a Eliseo, encontrarás a tal y tal, y los ungirás, algunos por rey, otros por profeta. Yo quiero decirte, vuélvete por tu camino. En la cueva no hay camino, en la cueva no hay compañía. Dios volvió a tomar a Elías, le dio identidad, le volvió a dar el propósito y le volvió a extender una visión aún mucho más amplia, donde el diablo te metió en la cueva para ¿cómo diría yo? Para castrarte espiritualmente. De la cueva saldrás con una visión aún más grande, porque lo que el diablo pensó que por un error o por una circunstancia te iba a matar, lo que el diablo no sabe es que Dios te va a levantar aún mucho más fuerte. Vuélvete por tu camino. Elías se volvió, le puso gente a su lado, le puso gente que lo ayudó, le puso gente que entregar el legado. Yo quiero decirte, para finalizar, número 3, vuélvete por tu camino. Aunque no tengas fuerzas, el Señor te dará la fuerza. Vuélvete por tu camino, porque el largo camino te espera. La depresión tiene un final en tu vida, el desánimo tiene un final en tu vida. Y si puedes buscar a personas que te ayuden a orar, ministros, si no es fácil abrir tu corazón, ábrele a tu padre espiritual. Si no tienes mentores, si te has aislado, busca a alguien para que pueda ayudarte y para que pueda derribar en el nombre de Jesús ese enemigo silencioso que es la depresión y el desánimo enviado por el mismo infierno. Así que quiero animarte, que te levantes,
que toda tristeza, toda angustia y toda esa depresión que estás pasando, o que has pasado, o que estás iniciando, empieza a atacarla con las soluciones que nos muestran la Escritura. Que número 1 dijimos que es la oración, no te desconecte. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, tu destino, vuelve a retomarlo, vuélvete por tu camino, porque lo que Dios hará contigo, todavía no has visto ni la mitad de lo que Dios continuará contigo. Así que levántate. Yo oro en el nombre de Jesús y declaro que toda tiniebla, todo espíritu de depresión, todo principado de depresión, todo espíritu de desánimo que viene a traer congoja, tristeza, todo espíritu de tristeza, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios y la comunión con el Espíritu Santo en Jesucristo sigan en tu vida. Te bendigo. Levántate y sacúdete, come y bebe, porque el largo camino te espera. Dios te bendiga y recuerda, hay victoria en el nombre de Jesús.